Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Lawrence Wilkerson, que pasó décadas en el ejército de Estados Unidos, desde que sirvió a mediados de los años 60 durante la Guerra de Vietnam hasta llegar a ser jefe de gabinete del secretario de Estado. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Secretario de Estado, yo. Cometí ese error una vez antes. Perdón, me refería al secretario de Estado de Estados Unidos, no al de Defensa. Pido disculpas y gracias por la corrección. Colin Powell debería añadir, en lo que fue, por supuesto, una época bastante difícil en Estados Unidos, con la invasión de Irak. Y supongo que hay bastantes paralelismos con la época actual. Así que quería empezar por lo que ha ocurrido muy recientemente. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán fue a Rusia y se ha reunido con el presidente Putin. Ambos países se ven a sí mismos librando una guerra existencial en la que, supongo, Estados Unidos es un adversario común. ¿Qué opinas tú sobre la importancia de este encuentro? Bueno, lo que tiene que hacer ahora es pasarse por Pekín y ver a Xi Jinping. Creo que el significado de esa reunión se resume bastante bien en las palabras que pronunció Putin después del encuentro. Para mí fue algo así como ahí lo tienes, imperio. Puedes pensar que vas a llevar esto hasta el extremo, pero el país contra el que lo estás haciendo tiene aliados. Y uno de esos aliados es bastante formidable. Soy yo. Y si quieres hablar, estoy dispuesto a hablar. Pero no vas a avanzar mucho con esta guerra en concreto. Así que, ¿por qué la estás librando? Esa es más o menos mi lectura. Pero lo que de verdad me impresiona, y esto lo comenté ayer con otra persona que es algo escéptica, es que le dije, hay 3 verdaderos diplomáticos en el mundo. Wang Yi, Sergei Lavrov y Abbas Araghchi. Están demostrando de lo que son capaces. They are proving their mettle, and he actually came back with this as a counter. Y él me respondió con esto como contraargumento. Bueno, está haciendo lo que diga la Guardia Revolucionaria porque son ellos quienes mandan. Ellos mandan. No hay nadie más en la República Islámica de Irán que tenga el control, salvo la Guardia Revolucionaria. Así que él hace lo que ellos quieren. Y yo le dije, exacto. Eso es lo que hace un buen diplomático. Hace lo que su liderazgo le indica, y lo hace con elegancia. Lo hace con, si se me permite decirlo, diplomacia. Lo hace con las habilidades propias de un profesional. No se desvía, no es un Witkoff, no es un Kushner. No está ahí para ganar miles de millones con contratos que puedan influir al margen de las negociaciones. Está ahí por el gobierno tal como es, y cumple sus órdenes, y lo hace bien. Y esa reunión con Putin fue un ejemplo perfecto de ello. En fin, tú puedes tener tu opinión y yo tengo la mía. Bueno, también pienso que entre los dos países hay otras cosas en común. Es decir, la falta de soluciones diplomáticas ha hecho que lo que al principio eran demandas bastante razonables se hayan ido intensificando hasta cierto punto. Por ejemplo, Rusia al principio pedía restablecer la neutralidad de Ucrania. La expansión de la OTAN hacia Ucrania se consideraba una amenaza existencial. Pero ante la falta de voluntad política o de una solución, eso se transformó en una disputa territorial, en la que ahora los rusos buscan controlar el territorio que no pueden permitirse que acabe en manos de la OTAN. En el caso de Irán, parece que también tenían preocupaciones de seguridad bastante razonables. No pueden vivir bajo sanciones asfixiantes durante décadas, y tampoco quieren seguir teniendo amenazas militares permanentes en sus fronteras. Y esto básicamente se manifestó en la crisis de Hormuz, porque controlar esa zona les permite, no solo obtener compensaciones y presionar a otros países para que dejen de amenazar a Irán, por ejemplo, no albergando bases estadounidenses. Pero ya sabes, si hubiera negociaciones serias, algunas de estas cosas podrían resolverse. Ahora bien,
los rusos vieron 7 años de sabotaje al acuerdo de Minsk y también a las conversaciones de Estambul. Los iraníes, por su parte, tuvieron 2 rondas de negociaciones que acabaron en ataques sorpresa. Y ahora estas nuevas negociaciones tampoco parecen serias. Entonces, ¿cómo ves que avancemos a partir de aquí? Esto va a convertirse en esencia en una guerra en Irán y Rusia. Quiero decir, si nos centramos en Irán, ¿va a terminar con una de las partes rindiéndose? ¿O crees que todavía puede haber, no sé, un punto de entendimiento común? Permíteme retroceder un momento, si puedo, a mi idea original. No recuerdo si lo he comentado contigo en detalle o con otras personas, pero déjame repasarlo un poco aquí. Creo que lo que estamos viendo, como he dicho muchas veces, es que estamos inmersos en una lucha global. Llámalo, si quieres, el gran juego renovado, pero en definitiva es una lucha global. Y lo veo desarrollándose en el Ártico, sobre todo ahora en el Ártico, porque Rusia ha invitado a China, dice a petición de China, algo que nosotros le negamos cuando pidió, por ejemplo, ser miembro del Consejo Ártico, a subir al Ártico, y básicamente le ha dicho, puedes compartir conmigo mi costa en el Ártico, que resulta ser la más larga y la más estratégica. Canadá puede tener unos cuantos kilómetros más, pero Rusia tiene la costa más estratégica en lo que va a ser una nueva ruta para el comercio y otras cosas. Así que esa es la parte superior del escenario. En el centro, por así decirlo, está el Báltico y los países bálticos, que están haciendo todo lo posible por iniciar una guerra con Rusia. El corazón del escenario, si se quiere, es Ucrania. Y justo al lado están Georgia, Azerbaiyán, Armenia y en general todo el Cáucaso, Asia Central. Y en la parte inferior está Irán. Y todo esto tiene que ver con algo que, no sé si Donald Trump lo sabe, yo creo que no, es demasiado estúpido para saberlo, pero hay gente detrás de Donald Trump que sí lo sabe. Hay gente en el Pentágono que lo sabe. Y no me refiero a Pete Hegseth. Estamos librando un conflicto global con China a través de intermediarios. Y de eso va todo esto, en la parte más alta del espectro estratégico, por así decirlo. Y si no lo ves desde la perspectiva de los errores que estamos cometiendo, entonces te estás perdiendo lo que realmente va a acabar con este imperio mucho antes de lo que yo pensaba que tardaría en desaparecer. Y cuando digo acabar con él, no me refiero a que 340 millones de personas vayan a desaparecer, sino a que el poder del imperio se está debilitando rápidamente. Y todo esto ocurre bajo el liderazgo de Donald Trump, bajo el liderazgo de Pete Hegseth y de Marco Rubio. Así que tengo que pensar que algo sabrán de lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, claro, es lo que hacen las personas necias. Clausewitz está lleno de ejemplos así. Cuando están perdiendo, redoblan la apuesta en lo mismo que ya estaban haciendo. En nuestro caso son solo 2 cosas, y solo 2. Sanciones y poder militar. Poder militar y sanciones. Ese es, creo yo, el panorama que hay que tener en cuenta. Estamos yendo contra China a través de distintos intermediarios. Por eso, por ejemplo, esta mañana tuve una larga conversación con una persona de Ucrania que quiere que Zelensky se vaya, y me citó encuestas, que no pongo en duda, que muestran que entre un 60 y un 80% de los ucranianos también quieren que se vaya. Pero él controla las encuestas, controla lo que se dice desde Ucrania, y la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Pero los ucranianos quieren que todo esto termine, quieren que se acabe ya. Y yo le dije, lo siento, pero no va a ser así, porque sois un peón en una lucha global mucho más grande. E Irán es solo el último capítulo de esa historia. Creo que otros líderes como Putin y Xi Jinping en particular, pero también Modi en la India, que como sabrás, será el anfitrión de la próxima cumbre de los BRICS el mes que viene, según tengo entendido. Y me topé con una información realmente interesante. Acaban de desarrollar el Agni, AGNI, creo que es el 5, un misil que alcanza los 30.000 kilómetros por hora. Sí, has oído bien, 30.000.
Es transportable por carretera, se puede erigir en la carretera y lanzar desde allí. Tiene un alcance de 5.000 millas, con capacidad para llegar a 7.000 si se amplía. Es un misil impresionante que ningún sistema de defensa, ni siquiera el más avanzado, podría soñar con detener. Y por supuesto, lleva cabezas nucleares. Así que los BRICS están surgiendo como una alternativa, sí, pero lo están haciendo muy despacio. Y quizá esto sea lo que acelere ese proceso. Pero está surgiendo como una alternativa frente a los países individuales, sin importar sus alianzas, como Rusia y China, que están cuestionando todo esto. Así que va a ser un 60% o incluso más del mundo discutiendo todo esto. En medio de eso aparece el conflicto con Irán, que tiene su propio nivel por debajo de esa discusión geopolítica. Tiene sus propias urgencias y son cosas como que podríamos estar en recesión en junio. Podríamos estar en una depresión global, en septiembre si seguimos con esta basura. Así que la gran pregunta para mí es, ¿cuánto tiempo más van a seguir los idiotas que nos gobiernan, Rubio, Hegseth y Trump, con esto, por orden de los que están detrás del telón? Si los que están detrás del telón empiezan a darles un toque porque entienden que esto va a ser un desastre, a menos que todos estén ya preparados para saltar del barco, preparados a irse a decir, y no sé cuál es la respuesta a esa pregunta, pero estoy viendo que esto está pasando. Y pienso para mí mismo, todo el tiempo que lo veo, vaya, esto es un desastre. Es un desastre, desde Rusia rompiendo otra vez la doctrina Monroe y enviando otro barco a Cuba, hasta Turquía, con Erdogan decidiendo mandar ayuda a Cuba, pasando por lo que está ocurriendo en Irán y en otros lugares. Y mientras tanto, el imperio, o más bien Washington, parece completamente ajeno a todo esto, atrapado en la superficie de Donald Trump. Así que, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo frenamos este impulso hacia nuestra propia ruina, que de verdad se está acelerando? Y al mismo tiempo, ¿cómo afrontamos nuestros problemas internos que se están agravando y nos libramos de Trump y de esta administración para poder recuperar algo de sentido en lo que estamos haciendo? Si queréis seguir con esta estrategia, de acuerdo. Es una estrategia. Podéis hacerlo, pero tenéis que ser más inteligentes. Tenéis que serlo, porque el otro lado no es tonto y el otro lado está ganando, incluso en el suroeste de Asia. Volved a tasas altas. Todo lo que Irán necesita para ganar es no perder. Todo lo que nosotros necesitamos para ganar es lograr una victoria espectacular. Bibi está demostrando ahora mismo en el Líbano que de repente es un idiota. Siempre pensé que era inteligente, aunque retorcido, perturbado, homicida, maníaco y todo eso. Sí, todo eso. Genocida, también todo eso. Un Hitler, sí, todo eso. Pero pensé que al menos era lo bastante listo como para darse cuenta de que no debía meterse en algo que podría destruirlo casi delante de sus narices. Y eso, sistema Hingstiu. Está haciendo eso en el Líbano, y por supuesto nosotros lo estamos ayudando y encubriendo. No sé hasta qué punto, pero creo que sí lo estamos haciendo, con munición, cosas así. Así que bueno, es un resumen rápido, pero estamos en problemas. Estamos en serios problemas dentro del imperio y no tenemos ningún tipo de liderazgo. Ningún liderazgo que sepa lo que está pasando, que lo entienda y que sea capaz de afrontarlo, al menos con un poco de inteligencia. Parece que esta crisis actúa en muchos niveles. Es decir, la administración Trump está ahora en crisis. Se podría decir que incluso la propia República estadounidense, y sin duda el imperio estadounidense, pero también el sistema internacional en su conjunto, todo parece estar resquebrajándose en este momento. Y me preguntaba, con la guerra actual contra Irán, no solo el ataque inicial y la idea de que podría ser derrotado, sino también la supuesta estrategia de salida, o el fracaso a la hora de aceptar qué tipo de paz tendrían que asumir si realmente quieren poner fin a esta guerra. Me pregunto cómo ves el error de cálculo de Estados Unidos respecto a la resistencia de Irán y su disposición a soportar todo este dolor económico y militar.
porque, basándose en lo que parecía una suposición inicial de una victoria en un fin de semana, era tan previsible que todo saldría terriblemente mal. Es igual que en este Twitter me terribly wrong. So how do you think they ended up in this situation? No reconocieron, como he dicho muchas veces, la verdadera naturaleza del conflicto. Pensaron que era otro de esos casos en los que salen, lanzan unas bombas y después de que caigan unas cuantas, bueno, muchas, la gente se somete. Pero eso no está pasando. Así que no saben qué hacer. Y con los oficiales de la Fuerza Aérea, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, tengo la sensación de que eso en realidad alimenta el problema. Porque la Fuerza Aérea es el cuerpo del imperio que cree que las bombas resuelven todos los problemas. No es así. Nunca lo ha sido. Y nunca lo será. Creo que ahora estamos en un punto en el que si analizas el lenguaje táctico que rodea a Trump, se ve que están buscando desesperadamente algo que sea tan bueno como el acuerdo nuclear con Irán, pero que además lleve consigo un aire de victoria a lo Trump. Esa es la forma en la que intentan sufrir todo esto sin encontrar una salida. No cuenta con que Netanyahu o Naftali Bennett y Lapid lo estropeen, aunque probablemente intenten hacerlo. Pero lo que quieren es lograr una especie de acuerdo parecido al Hotzepoa, que parezca mucho mejor que el Hotzepoa, con un plazo más largo, por así decirlo, y con más elementos incluidos que la OEA pueda supervisar. Y todo eso, esa organización maldita, que en realidad sigue siendo nuestra, y salir de la guerra con ese triunfo. Haber conseguido algo mejor de lo que consiguió Obama. Mirad lo que consiguió Trump. Mirad lo que hicimos nosotros con el programa nuclear. Creo que en esencia lo han reducido a eso. Están dispuestos a olvidarse de los misiles balísticos. Están dispuestos a dejar de lado todas esas otras cosas que antes decíamos que eran absolutamente esenciales para decidir si abandonábamos esta guerra o no. Lo que buscan es un acuerdo nuclear que puedan mostrar y decir, hemos conseguido lo que queríamos conseguir. Eso probablemente incluye que alguien como Rusia se quede con el uranio altamente enriquecido durante un tiempo provisional, o, en la práctica, para siempre. No lo sé, pero creo que ahora mismo están en ese punto, intentando llegar a lo que sería, en apariencia, el final de este conflicto. No sé si lo van a conseguir o no. Los iraníes, si son listos, y lo son, se darán cuenta de eso y probablemente acepten y cierren un acuerdo. Eso al menos detendría los bombardeos y quizá el estrecho vuelva a una situación más o menos normal. No lo sé. Hice un comentario en la radio turca el otro día. Bueno, ayer, la verdad es que ya ni llevo la cuenta sobre lo que deberíamos hacer. Vali Nasr estaba allí, un periodista iraní residente en Londres. Y bueno, se lo tomaron un poco a la ligera. Pero yo dije, mirad, si volviéramos al Tratado del Derecho del Mar, no solo estaríamos regresando al derecho internacional, prácticamente inexistente hoy en día y creado en gran parte por el imperio, sino que además tendríamos algunas soluciones prácticas para esto. Podríamos tener un marco dentro del Tratado del Derecho del Mar sobre los archipiélagos y los estrechos, y sobre ciertos estrechos como el de Malaca, el Bab el-Mandeb o el de Hormuz, y algunos otros en el mundo que son fundamentales, realmente fundamentales para el comercio y para el éxito global de ese comercio. Y podríamos forjar un régimen del Tratado del Derecho del Mar conforme al propio tratado, que revitalizara el sistema y que tanto Irán como nosotros aceptaríamos. ¿Por qué no hacemos eso? Pues porque nadie quiere. Esto es típico de lo que me encuentro. Nadie quiere volver al derecho internacional. El derecho internacional está muerto. Bueno, si quieres ir por ese camino, entonces lo que quieres es ser puramente hobbesiano. Quieres unirte a John Mearsheimer. Quieres decir que el mundo ha vuelto a la visión de Hobbes y que no vamos a tener ningún derecho internacional, ni Tribunal Penal Internacional, ni Tratado del Derecho del Mar, nada. Simplemente volvemos al saqueo, al pillaje y a la violencia. Y el que tenga el arma más grande para saquear y violar será el que gane. Hacia eso vamos. No lo entiendo. ¿Por qué no queremos resucitar al menos una parte de todo eso
y darle algo de fuerza, darle algo de éxito. And give it some oomph, give it some success. I know the United Nations is feckless right now, particularly. Sé que ahora mismo las Naciones Unidas son ineficaces, sobre todo con este secretario general y con este Consejo de Seguridad. Pero intentémoslo. De verdad, intentémoslo. Volvamos atrás y digamos, vale, vamos a aplicar el Tratado sobre el Derecho del Mar en relación con este estrecho. Es un estrecho muy importante. Curiosamente, según yo interpreto el tratado, cumpliríamos aproximadamente con un 75% de lo que Irán aparentemente quiere y con alrededor de un 50% de lo que nosotros queremos. Pero sobre todo, cumpliríamos con la necesidad del mundo de mantener el estrecho abierto y operativo. Y si conseguimos sacar todos esos barcos del medio, la gente podría volver a moverse. Pero probablemente no lo haremos, en parte porque primero no entendemos el derecho internacional. Segundo, no somos firmantes del Tratado del Derecho del Mar, aunque hemos dicho que lo cumpliremos, y en gran medida lo hacemos. De hecho, somos su principal garante. ¿Qué son sino las operaciones de libertad de navegación del imperio? ¿De qué tratan si no es del propio Tratado del Derecho del Mar y de hacerlo cumplir? Glenn, no entiendo a esta gente. De verdad, no los entiendo. Solo puedo volver a lo que dije al principio. Están aterrados ante la idea de perder, y de perder a lo grande frente a China o quizá frente a un bloque formado por China, India, Rusia, los BRICS en general. Harán cualquier cosa para evitarlo. Matarán a quien sea, bombardearán a quien sea, sancionarán a quien sea, harán lo que sea para impedirlo. Yeah, I think I saw Hegseth there. Creo que vi a Marco Rubio referirse al estrecho de Hormuz como aguas internacionales. Técnicamente no lo son, pero como decías, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite o autoriza el tránsito con fines de paso. El problema es que ni Estados Unidos ni Irán han ratificado realmente esa convención. Y como señalabas, eso es precisamente lo que ambos deberían hacer. Creo que ese es el papel del derecho internacional, tal y como tú lo planteas. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, porque el derecho internacional, según la Carta de las Naciones Unidas, establecida después de la Segunda Guerra Mundial, se basaba en un equilibrio de poder. Así que ambos bandos tienen un incentivo para aceptar ciertas limitaciones a cambio de reciprocidad por parte del otro. Creo que, después de la Guerra Fría, si los estados no se equilibran entre sí, se podría suponer que Occidente, en el plano político, empezaría a deshacerse de sus propias restricciones, adoptando nuevas ideas como el intervencionismo humanitario o la promoción de la democracia. En definitiva, cualquier cosa que elimine límites para nosotros, pero los mantenga para los demás. Pero eso era previsible en un mundo unipolar, cuando solo hay un centro de poder. ¿Por qué querría ese centro una ley que lo limite a sí mismo? Ahora bien, si estamos girando, o ya hemos vuelto, a un mundo multipolar, no tiene mucho sentido pensar que otros países vayan a cumplir unas normas de las que nosotros buscamos, digamos, quedar exentos. Pero, ¿qué mejor manera hay de darle un poco de impulso de nuevo a la ONU y en particular a la Convención sobre el Derecho del Mar? Tienes a Irán diciendo que, como son firmantes del Tratado de No Proliferación y también del Protocolo Adicional, e incluso más allá de eso, según lo que yo entendía cuando estaba en el Departamento de Estado, han hecho promesas por escrito ante las Naciones Unidas sobre su programa nuclear, y no son firmantes del Tratado del Derecho del Mar. Vamos, un país no puede ir eligiendo lo que le conviene. Así pareces más un imperio. No se puede hacer eso. Y sé por qué es así, porque Ahmadinejad me lo dijo en Nueva York, en el grupo de la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué? Y lo sé. Sí, estabas mirando el estrecho de Hormuz y diciendo que no querías que estuviera bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Lo siento, tío, pero no puedes ir eligiendo lo que te conviene y lo que no. Ahora bien, si tuviéramos un secretario general decente, alguien como Helen Clark, que lo habría sido si no la hubiéramos bloqueado, tendríamos otra cosa.
La verías plantarse en el escenario internacional y decir, venga, meteos ahí y arreglad esto de una vez. Si hace falta os ayudo. Me llevo un martillo conmigo. Así es como deberían actuar, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque Guterres no tiene agallas, no tiene valor. Cuando lo elegimos, lo hicimos precisamente por eso. When we picked him for that very reason. Yeah, well, on the international law, it's, Sí, bueno, sobre el derecho internacional, creo que el Tratado de No Proliferación es un buen ejemplo. Primero, el derecho internacional tiene que significar algo. Tiene que haber un interés real en cumplir las normas. Y si miro la cuestión de la proliferación, países como Libia e Irak, que renunciaron a sus programas de armas de destrucción masiva, fueron destruidos. Mientras que Corea del Norte y Pakistán, que desarrollaron sus armas nucleares, están a salvo. Ese es, claramente, el mensaje equivocado que se está enviando al mundo. Y lo mismo pasa con Irán. Firmaron el Tratado de No Proliferación, así que deberían tener derecho a un programa nuclear civil. Pero ahora les dicen que no. Mientras tanto, Israel, que no lo firmó, ha adquirido armas nucleares y no hay ninguna consecuencia. Así que, ya sabes, esto solo se puede mantener un tiempo antes de que el propio tejido del derecho internacional empiece a desmoronarse. Pero estoy de acuerdo. No creo que la solución sea simplemente dar media vuelta y abrazar el caos. Tiene que haber algún esfuerzo por reactivarlo. Pero mi punto, como siempre, es que también tenemos que asumirlo, porque iramantitust nam fo. No parmidis, persistent que cumpor lauser, Anthony 7 linked for stamages. Piu. I agree 100%. In fact, I think it's more Estoy important. totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es aún más importante que nosotros, si te refieres a Europa y a Estados Unidos en particular, lo cumplamos más que otros. Es absolutamente esencial que lo hagamos, porque somos, en realidad, quienes lo hacen cumplir cuando llega el momento de aplicar la máxima de Mao Zedong de que el derecho internacional sale del cañón de un arma. Rusia, China, nosotros, India, quizá, somos los que lo hacemos cumplir. Y si nos negamos a hacerlo, se vuelve inútil, absurdo. Y a veces, los imperios en particular tienen que hacer cosas que van en contra de su propio interés a corto plazo, pero que son necesarias para su interés a largo plazo. Hemos perdido esa idea, hemos perdido ese concepto. Ni siquiera estoy seguro de que eso llegue a pasar por la mente de Donald Trump. No creo que nada relacionado con las relaciones entre naciones entre en la mente de Donald Trump, salvo el dinero. Enters Donald Trump's mind, other than money. Sí, bueno, eso es lo que oigo, que cuando Hegseth habla del derecho internacional como algo que limita a Estados Unidos, pues sí, lo hace. Eso es lo que hace la ley, para eso existe. Pero también limita al otro. Suponer que el otro va a dejarse limitar si nosotros no lo hacemos es absurdo. De nuevo, si hay una distribución unipolar del poder, eso puede durar un tiempo, pero no en ninguna otra situación. Aunque quiero retomar algo que has dicho antes. Comentabas que los países bálticos parecen muy dispuestos a empezar una guerra con Rusia. Supongo que te refieres a los ataques con drones contra Rusia, que bueno, creo que ya está más o menos confirmado que se originan en los países bálticos. Incluso dudo que solo pasen por Polonia y los países bálticos, porque sería un vuelo bastante largo. Parece casi más probable que también se lancen desde allí. Pero, ¿qué crees que significa esto? Porque es un momento muy raro para empezar una guerra con Rusia, justo cuando los estadounidenses ya no respaldan a los europeos. Entiendo que hay una necesidad de escalar cuando la guerra no va bien para Europa, pero parece una locura. No puedo explicarlo de otra forma que no sea con la palabra que acabas de usar, suicida. Y es que piensan que si consiguen provocar una guerra real con Rusia, una guerra caliente con un miembro de la OTAN, nosotros volveremos. Volveremos con todo, con campanas y banjos, como se suele decir. Volveremos por completo, que no tendremos otra opción. Pues tengo noticias para ellos. Esta administración, al menos por lo que yo veo, no piensa así. Si entras en guerra con Rusia, estás solo.
Y Lituania, Letonia, Estonia, Noruega, Suecia, no queréis una guerra con Rusia. De verdad que no la queréis. Y menos una Rusia que ahora mismo está bajo presión en dos frentes, el del suroeste asiático y el ucraniano. The Southwest Asian theater and the Ukrainian theater. And with the empire basically Y con el imperio logrando básicamente tener éxito en un aspecto de la lucha en Ucrania, que es desafiar la realidad en torno a Ucrania. Como decía, la mujer en Ucrania que habla de las encuestas, creo que está siendo sincera. La he seguido desde hace bastante tiempo. No sé cuál es el porcentaje exacto, pero más de la mitad de los ucranianos quieren que esta maldita guerra se acabe. Quieren que termine y quieren que las patrullas que vienen y se llevan a sus hijos para mandarlos al frente dejen de hacerlo. Quieren que pare la matanza. Quieren que pare la muerte. Y aún así, Zelensky sigue adelante. Porque los europeos, en cierta medida, y Estados Unidos, en cierta medida, y en una medida mayor de lo que pensaba, por algo que escuché ayer, al menos eso creo, son parte de ello. Seguimos apoyándoles, apoyando a Zelensky al 100%, seguimos enviándole cosas de forma encubierta y también de manera abierta. Así que bueno, estás en guerra con China. Pero ¿estás dispuesto a aceptar que en esta guerra con China, en esta especie de guerra con China, en este preludio de una gran guerra con China, vas a asumir todas esas bajas? La respuesta, por lo visto, es que sí. Y por lo que parece, también en lo que respecta al mar Báltico y a las zonas que lo rodean, la idea es que, vale, si quieres golpear al oso en su cueva, por así decirlo, adelante. A nosotros nos parece bien. Y entonces cogeré el teléfono y llamaré a San Petersburgo, o a Moscú, o a donde esté Putin en ese momento, y le diré, esto no es cosa mía, encárgate tú. Y luego me iré tan contento diciendo, otro problema creado para quienes más se oponen a nosotros, China y Rusia. No lo sé, Glenn, de verdad que no. No consigo encontrar ninguna coherencia en esta administración. Ninguna. En ningún ámbito logro ver coherencia. En el caso de Venezuela, de Cuba, y ahora resulta que Turquía está ayudando a Cuba. Así que tenemos dos países violando la doctrina Monroe en nombre de Cuba. Por lo que entiendo, hay otro petrolero ruso rumbo a Cuba, también cargado de petróleo. Y parece que no tenemos más que tácticas, sin una estrategia clara frente a todo este entramado que va dirigido contra nosotros. Ojalá pudiera ser una mosca en la pared en esa reunión de los BRICS en la India. Me gustaría especialmente escuchar lo que Modi tiene que decir y cómo eso afecta y obliga a reaccionar a Rusia y a China. Porque las tres potencias formidables de este grupo, realmente formidables, son India, por su población, como ya dije, y por su creciente capacidad militar. Ese misil, el Agni-5, al parecer fue desarrollado por la DRDO o algo así, el Organismo de Desarrollo e Investigación en la India. Es un misil increíble. Es mejor que cualquier cosa que tengamos. Mejor que cualquier cosa en nuestro arsenal, si los datos que se han publicado son ciertos. Y es nuclear. Así que estamos viendo formarse una alianza formidable, incluso si solo fueran Rusia y China los socios principales. Pero con India dentro y con otros países asiáticos que se van sumando porque ven lo que se avecina, esta alianza es realmente poderosa. Podemos enfrentarnos a ella todo el día, pero vamos a perder. Vamos a perder y perder mal. Bueno, sobre los rusos, creo que fue Otto von Bismarck quien lo dijo. Supuestamente dijo algo así, que es fácil sacar al oso ruso de su cueva, pero mucho más difícil volver a meterlo. Sí, creo que eso resume bastante bien la situación en la que estamos. Si quieres provocar un conflicto con Rusia, vale, es una cosa. Pero si no funciona, como pasó con el incidente de Irán, aquello fue un ataque de decapitación. Con los rusos, la idea era desangrarlos. Pero cuando no funciona, no hay manera de ponerle fin a esto. Y creo que ese es el mismo problema que estamos viendo ahora con Irán. Bueno, creo que se consideró, ya sabes, un poco una apuesta. Si el ataque de decapitación no funcionaba, vale,
pues lo dejamos y ya lo intentaremos otro día. Pero parece que los iraníes se niegan a volver a cómo estaban las cosas antes. Por eso también me preguntaba, ¿cómo crees que sería si hubiera una derrota esencial de Estados Unidos en Irán? ¿Qué significaría realmente? Supongo que no sería una derrota militar. El ejército estadounidense no va a ser derrotado, pero sí sería una derrota política, geopolítica y también económica, ¿no? Bueno, creo que van a mentir sobre eso todo lo que puedan, y todavía tienen un núcleo MAGA que les cree. Van a presentarlo como un éxito y, como dije, van a sacar el acuerdo que Irán firme con ellos sobre el programa nuclear, como prueba de que es mejor que Obama, que ha sido un éxito, y todo el mundo se olvidará de las demás exigencias que hicimos, porque eso será el centro de todo. Y quizá incluyan algo muy visible y evidente, como que el uranio vaya a Rusia durante 5 años, o ya sabes, alguna otra cláusula que haga parecer que los iraníes ceden mucho, cuando en realidad no es tanto. No lo sé, pero tengo la sensación de que eso es justo el centro de lo que están hablando ahora. Declarar la victoria y salir de ahí. Y la forma de declarar la victoria es lograr algún tipo de acuerdo nuclear que puedan presentar como mejor que el que consiguió Obama. Y ya está. Esa es su visión limitada ahora, después de todo lo que han dicho, desde misiles balísticos hasta que Irán no vuelva a tener uranio nunca más, o incluso un cambio de régimen, que por supuesto era lo que quería Bibi, y lo que Bibi les dijo en esa reunión tan comentada, que era posible y muy fácil. Y ahora mira a Bibi. Bibi está a punto de perderlo todo en el Líbano. Quiero decir, les están dando una paliza en el Líbano. Y dentro de poco, si siguen haciendo lo que están haciendo, que es matar a cualquier ciudadano libanés que se vea en el horizonte a cualquier hora del día, aunque haya un alto el fuego, si siguen con eso, van a acabar destruyendo al único posible aliado que tienen en Líbano, que es el propio gobierno, claro. Y él está acabado, está frito. Creo que es muy dudoso que consiga superar este periodo electoral, superarlo en el sentido de ser reelegido y también en el sentido de, quizá, seguir con vida, pero quién sabe. Y no creo que Lapid ni Bennett vayan a ser mejores que Netanyahu. Así que seguimos con el mismo problema. Solo que ahora tenemos, por decirlo así, una luz más tenue en cuanto a la capacidad intelectual que gestiona ese problema en Israel. Y sigo aferrándome a mi suposición y a mi predicción. Bueno, no es una suposición, es una predicción, que Israel no seguirá existiendo como un Estado judío. Se acabó. Ya está. Podrá mantenerse como un Estado democrático, una democracia real, no el estado de apartheid que es hoy, acogiendo a todos los ciudadanos que formen parte de él. Y con el tiempo, claro, la población palestina superará a la judía, lo cual no será difícil ahora, porque como he dicho antes, creo que ya se han marchado 1 millón o 1,5 millones de personas. Ya no es un refugio seguro. Esa era la promesa para todos aquellos judíos europeos. Necesitáis un refugio seguro. Id allí, id a Palestina, tendréis un refugio, será vuestro, bla 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 bla. Pues no es seguro. No lo es en absoluto. Si no tuvieran esos refugios antiaéreos, la mitad de Israel estaría muerta ahora mismo. No, creo que cuando terminen estas guerras, el mundo se verá muy distinto. Mi última pregunta es, aunque quizá debería haber empezado por ahí. Irán presentó hace poco una propuesta a Estados Unidos, y hay indicios de que Trump, bueno, al menos está dando señales de que va a rechazar la oferta iraní, si no lo ha hecho ya. ¿Qué opinas de esta propuesta de paz? Creo que si eres Trump tienes que hacerlo así, porque no puedes parecer demasiado dispuesto desde la primera oferta. No es exactamente la primera oferta, pero con cualquier propuesta que parezca prematura, tienes que resistir hasta que llegue el momento en que puedas volver a hacer el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto. Siempre me lío con las siglas. Hasta que puedas superar eso,
en la forma en que lo presentas, no puedes aceptar cosas que parezcan afectar negativamente a ese acuerdo. Así que tienes que llevar a los iraníes hasta el punto en que al menos estén enviando señales que parezcan indicar que ese es el tema. Entonces, reclamas la victoria y te vas. Eso no va a gustarle nada a Netanyahu, y tampoco a esas potencias que consideran que este es quizá uno de los escenarios más importantes, si no el más importante, en esta campaña contra China. Ahora bien, no quiero decir que no se pueda. No sé cuánto daño hemos causado al ferrocarril del sur. No sé cuál es la capacidad de China para repararlo, ni la de Irán. Dudo que sea una prioridad para Irán repararlo, pero probablemente sí lo sea para los chinos. Y eso les dará a los chinos un acceso adicional a Irán por tierra para poder ayudarles a hacerlo. Pero no estoy tan seguro de que eso vaya a importar mucho a esta administración, que cada vez está más atrapada por el hecho de que van a quedar completamente arrasados en las elecciones de mitad de mandato, y el Partido Republicano con ellos. Creo que el voto reciente de Virginia sobre el tema de la redistribución electoral es una buena muestra de eso, aunque solo sea una. Creo que hay otras señales en todo el país, y me parece que la situación solo va a empeorar para ellos. Así que su atención se va a centrar cada vez más en lo interno, sobre todo entre las personas más despreciables de la administración, en mi opinión, aparte de Hegseth, que por supuesto va a tener la mirada puesta en el exterior. Pero creo que a medida que nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato, van a estar completamente absorbidos por las artimañas y las maniobras más turbias que lancen para intentar darle la vuelta a la situación. O con la situación en sí, donde van a perder de forma tan estrepitosa, o ambas cosas, probablemente ambas. Creo que va a ser un desastre, un auténtico desastre para el Partido Republicano. Let me squeeze in one last question. Déjame colar una última pregunta. Ahora, con la reunión entre el ministro de Exteriores iraní y Putin en Rusia, parece que los rusos están ya completamente volcados en su apoyo a Irán. ¿Crees que eso va a afectar de alguna manera a la relación entre Estados Unidos y Rusia? Porque claro, están intentando resolver su propia guerra por poderes en Ucrania, y me da la impresión de que la paciencia en Moscú se está agotando un poco. Creo que en cierto modo, esto puede ser bueno para Putin, porque se le ve como débil al seguir el juego de esta diplomacia falsa, mientras Estados Unidos sigue implicado en la guerra por poderes contra Rusia. Pero ¿cómo crees que va a influir todo esto en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Creo que eso puede depender de lo que será una llamada telefónica inevitable entre Putin y Trump. Cuando se produzca, nadie lo sabe. Yo diría que será más pronto que tarde. Y va a ser una llamada tensa. Probablemente ambos empiecen con los saludos, las cortesías y todo eso. Pero luego llegará el momento en que Putin diga, no has hecho lo que prometiste hacer, y estoy muy descontento con eso en lo que respecta a Ucrania. Y Trump responderá algo como, bueno, tú acabas de aparecer junto al ministro de Exteriores del país, con el que estoy en guerra más abiertamente ahora mismo, y dijiste que estabas de su lado. Y de ahí irá a donde tenga que ir. Pero esos dos hombres tienen la costumbre de llegar a algún tipo de acuerdo, por efímero que sea, sobre todo en el caso de Trump. Aún así, yo diría que hay al menos un 50% de posibilidades de que este acuerdo, esta solución, no sea tan pasajera, por todo lo que acabo de mencionar, y porque incluso Trump, por muy ludita que sea, probablemente sea cada vez más consciente de ello. Ni siquiera he mencionado a Epstein. Ese asunto sigue parecido cada vez que miro allí, y sigue ahí, sigue avanzando a todo hormón, no te ha borrado el mapa. Puede que eso funcione con los del movimiento MAGA, pero no ha convencido al 60% de los estadounidenses. Así que tiene todos esos problemas que afrontar dentro del país, además de Putin,
y al final también Xi Jinping y quizá Modi y los BRICS en general. No sé si tiene la capacidad mental, la claridad suficiente para manejar todo eso. Entonces hay que preguntarse, ¿y su gabinete? Miro a Bessent, miro a Patel, miro a Rubio, miro a Hackseth y pienso, no la tiene. Así que, ¿cómo va a salir Putin de todo esto sin promesas que Trump no cumplirá? O peor aún, sin ninguna promesa. Pero sí creo que esa llamada telefónica es inminente. Bueno, como siempre, es un placer enorme hablar contigo, amigo. Muchas gracias por compartir tus ideas sobre este tema. Y nada, que tengas un gran día. Yeah, have a great day. You too. Tú también. Cuídate, Ardita. Norway.